Canal UNAD TV en Red. Educación y Desarrollo presenta un homenaje al gran hombre y periodista colombiano Antonio José Caballero, fallecido el pasado 17 de diciembre de 2013. Recordando dos programas en los que Caballero participó en 2008, se analiza el periodismo en el país, la importancia de la ética en esta profesión y la formación de futuros periodistas. Es de los tiempos más peligrosos que está viviendo Colombia en el ejercicio de la profesión periodística. Usted lo decía, las cifras mismas lo cuentan. En los últimos años, pues la cifra infortunadamente va aumentando, no tanto como en otros años anteriores, pero se sigue registrando, digamos, la muerte. Y una muerte que se registre de un comunicador, sea cual fuere el motivo, si es que existen motivos, que nos da la misma situación social del país, pues es grave. En cuanto al ejercicio libre, pues yo pienso que eso sí depende, digamos, de cada uno. Depende de cada persona cómo aplique la ética, cómo aplique sus conocimientos y cómo tenga el norte propio para informar con la verdad de lo que está sucediendo. No creo nunca que haya fuerza, digamos, que lo empuje a uno a hacer mal el trabajo de comunicación. Simplemente uno tiene que situarse en el centro de las dos cosas y decir la verdad de lo que está pasando y comentar lo que está sucediendo con la gente. Ya la gente será la que da el veredicto de si esto es bueno o es malo, ¿no? Sobre sí. Hoy unos medios de comunicación mucho más afanados por una chiva que por de pronto la calidad o la precisión de la información que se está entregando. A mí me parece pues muy ligero decir las cosas así, decir que el periodismo se surte de eso y que todo el mundo vive pendiente de eso, aun cuando por lo que me ha tocado vivir a mí últimamente, por lo que me encuentro con los jóvenes, es prácticamente eso, prácticamente les dan un libreto con unas preguntas que tienen que hacer y con un tema que tienen que desarrollar. Mire, esta mañana estábamos en la conferencia episcopal. Yo no sé qué tenga que ver las minas quiebrapatas hoy, o las minas antipersona hoy, como noticia en Colombia. Hay una noticia antes de ayer de una señora que falleció, que fue víctima con su niño, sí, que andaba en el campo. Pero la orden de los noticieros era hablar sobre las minas quiebrapatas con los obispos en Colombia. Entonces yo no sé si estamos dejando atrás temas temas políticos que preocupan al país, que incluso se deberían parar en medios de comunicación en este momento, que no tiene ninguna relevancia, como esa pelea del presidente, por ejemplo, las peleas del presidente internas aquí que no llevan a ninguna parte. Entonces, si le dan el libreto a uno y uno lo cumple, y es así la fórmula de trabajar, pues me parece gravísimo. A mí no me lo han dado nunca, afortunadamente, y yo pues, hombre, uno está con los temas del país y los lleva, pero ya que cuando le dan el libreto uno me parece gravísimo. El periodista no sale de la universidad pensando en dos temas fundamentales para mí que son como la portada y la contraportada de la revista periodística de cada uno, que es la vida de uno. Nunca se documentan para ir a cubrir una noticia. Llegan como unas piedras en el río cuando crece el río. Y jamás tienen una conclusión, es decir, un seguimiento de lo que ellos iniciaron. Puede ser por tiempo, puede ser por lo que usted diga, debe haber muchas causas para esa consecuencia, pero ni hay documentación, ni hay seguimiento y conclusión de una noticia. Entrando un poco en el escenario del debate que ustedes están planteando. Revisar, en primer lugar, el sentido del comunicador en un mundo como el actual, en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, donde la noticia ya no tiene la capacidad del análisis previo o posterior que anteriormente tenía, de tal manera que la responsabilidad del análisis está directamente en el comunicador que la emite. Generalmente ese es un punto que hay que determinarlo como una competencia central del comunicador. Lo segundo es la oportunidad de la noticia. La sociedad actual hoy se mueve sobre la lógica de un cúmulo de información cada vez mayor, en donde hay que reconocer que el periodista no solamente es un transmisor de información, sino que es un creador de opinión. Y dentro de esa lógica, seguramente las escuelas o las facultades de educación tienen una responsabilidad muy alta al influir en las competencias analíticas y críticas de sus egresados sobre el sentido de la noticia y el sentido de la información.
Un tercer elemento que me parece que es clave es sacar el escenario de la comunicación, del show que muchas veces se convierte y que hace parte como de cierta tendencia que tenemos los seres humanos a valorar más lo malo que lo bueno, a darle mayor relevancia a la mala noticia que a la buena noticia. Venden. Y en ese sentido, muchos de los referentes con los cuales nosotros hemos venido construyendo el escenario de la comunicación y de la noticia en el país, se soporta muchas veces en mayor difusión de las noticias malas, que hay que contarlas, pero también hay que darle un equilibrio frente a las buenas noticias que produce el país también a diario, pero que a veces no son parte del interés de muchos de los periodistas. En concreto, yo creo que las facultades de comunicación social del país sí tienen que hacer una revisión muy importante sobre la coyuntura histórica en que se está moviendo el mundo y el país hoy en día, pero también un escenario de la prospectiva que exige nuevas competencias, particularmente los comunicadores, competencias comunicativas, competencias comunicacionales, que ya son diferentes, pero además de esto, competencias tecnológicas. Hoy en día el escenario de la interdisciplinariedad en que nos estamos moviendo hace que uno no sea unidisciplinar, sino que tenga la necesidad de una competencia transdisciplinaridad, es decir, competencias que le permitan conversar con las otras disciplinas, con las otras personas, sin mayores distanciamientos de lenguajes diferentes al del interés común. Sí, pero volvemos a lo mismo, es decir, yo creo que esto no tiene ningún sentido si no se le enseña desde cuando sale, cuando está formándose el alumno, que tiene que documentarse para ir a cubrir una noticia, sea menos o sea más el tiempo que, como usted dice, cada vez es menos le queda para documentarse, pero tiene que ir, cuando sea en el carro, cuando va a la fuente, pues por lo menos mirar hoy que es más fácil, como usted dice, que se mete a la internet y dice, bueno, pues mire, vamos a hablar de qué, de la cereza, pues la cereza, entonces, ¿qué es la cereza? ¿Dónde nace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se siembra? ¿Dónde se siembra? ¿Quién la siembra? Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Yo estoy planteando la necesidad de la construcción de una conciencia crítica y de un análisis de las características de los procesos de formación para que la información no fluya como está fluyendo en este momento casi que en bruto, ¿cierto? Es porque ahí hay una responsabilidad explícita del proceso formativo. Para que yo pueda hacer análisis tengo que documentarme previamente, ¿cierto? Y tengo que asumir esa documentación dentro de una lógica rigurosa, ¿cierto? Y allí tal vez... Si no tiene vocación, claro, no se puede documentar claro, porque no le interesa. Exactamente. Claro, no hay un interés vocacional, que es muy importante. Mira, a mí me parece que las universidades hoy están formando más artistas que periodistas, entonces, para ser más claros. Entonces, todas van a ver cómo quedan. Yo siempre que hablo con los muchachos en las universidades, hay una anécdota cuando la bomba del Nogal. Yo no voy a decir quién, por supuesto, pero creo que ustedes la vieron también. Estaba más preocupada una niña esa noche maquillándose delante de la cámara con la candela de background y le decía al camarógrafo, a ver, ¿cómo quedó mejor, con la candela acá o con la candela acá? Pues, entonces, y esta niña no, estaban sacando los heridos. Nadie sabía cuántos heridos, cuántos muertos había, no porque tenga que tener un cartón para esta cosa, simplemente porque es la esencia de la profesión de uno. Usted lo decía y repito sus palabras, uno es transmisor de información y creador de opinión. Si uno no tiene una base social, una base política, una base económica, si es del caso para los periodistas económicos, pues ¿dónde asentarse, dónde detenerse, dónde posarse uno? Pues, ¿qué va a transmitir de información y qué opinión va a generar? Desde luego va a hacer mal las dos cosas, va a transmitir mal lo que está transmitiendo como notario de la historia, como testigo de la historia, y va a crear una opinión o falsa, una distorsión de lo que la gente debe manejar. No, yo creo que a ellos les queda más fácil, porque generalmente, por lo que he visto yo, por las experiencias, y usted también nos ha visto allí, pues muy de cerca además, pero
en las emisoras y de televisión y de radio y de prensa, pues les queda más fácil a un sociólogo, por ejemplo, llegar y aprender a escribir rápido, ver cómo se hace un periódico, cuántas columnas tienes que escribir, cómo son los titulares. Y sobre la base que ella tiene de sociología, pues dice, la situación es dice esta, cosas interesantes. dice cosas interesantes y entonces dice, hombre, este tipo es muy bueno. Claro, Yo me quisiera meter allí también un poco para plantear el sentido y el significado de la formación, sobre todo la formación universitaria. No importa la disciplina, una institución educativa influye o coadyuva la formación primero de la persona. Es decir, entrega una base axiológica, una base ética, una base soportada en valores, que son claves para el buen desempeño de un profesional en cualquier disciplina. Lo segundo, entrega una conceptualización sobre el significado de ser ciudadano. En eso hemos fallado, en Colombia ya ha fallado la educación, porque no siempre hemos influido en el necesario y visible deber de constituir no solamente conocimiento profundo sobre los deberes, sino los derechos que tiene un ciudadano en un país. Por eso a veces las naciones se vuelven tan dependientes de unos pocos. Lo tercero que hace una educación potencialmente efectiva es crear masa crítica. Entonces no se trata de calificar bien o mal una sola disciplina, sino el contexto de los procesos de formación que pueden existir en cualquiera de ellas. Pero yo creo que lo que estamos diciendo, es decir, el sociólogo o el politólogo, pues obviamente tiene ya una base con qué hablarle o sobre la que le habla al país. Tiene más formación y más seriedad y por supuesto más responsabilidad, pero un periodista que no tiene nada, o sea, simplemente se llegó a esto porque una vez por allí en un pueblo creyó que pudo. Y lo formaron entre las dos partes, unos de los liberales, otros conservadores, y llegó la guerrilla y entonces sí quedó listo. O sea, se había graduado en 3 universidades. Hace unas décadas, Maura, ya, solamente para contarles cómo fue el proceso de esta universidad frente al análisis de la formación, no de periodistas, sino de comunicadores sociales, con énfasis comunitario. Eso es lo que hace esta universidad. Esa estructura del comunicador que maneja la universidad tiene un interés fundamental en la sensibilidad social. Es que yo pienso que en Colombia, si no creamos escenarios de sensibilidad social, donde la posibilidad de obtener un título no solamente responda a mis intereses personales, sino que aporte a los intereses colectivos, pues mientras no hagamos eso, el impacto de las profesiones va a quedar siempre reducido al ámbito de lo laboral y no al ámbito del desarrollo social y comunitario que necesita un país como Colombia. Pues es que esto de la ética es como tan difícil, de hecho es subjetivo, pues la ética es como se le enseñaron a usted y es no transgredir, digamos, la frontera para hacerle mal al otro, para dañarlo del otro. Es actuar dentro de lo suyo sin dañar a los demás, esa es la ética. ¿Hasta dónde cree que llega lo suyo y hasta dónde cree que comienza lo de los demás? Ahí está el problema, porque como usted dice en este momento coyuntural que estamos viviendo, pues yo quisiera comenzar y irme de nuevo a la universidad, porque la ética tendría que comenzar por la universidad. Yo no sé si lo que se está vendiendo, y digo vendiendo porque se cobra, este tema de la profesión que llaman de periodista o de comunicador social, existe o no existe. A mí me parece que eso se está vendiendo lo que no es, porque no es una profesión, es un oficio, y como tal pues debía aprenderse técnicamente en otra parte, y luego están votando como una máquina periodistas y comunicadores sociales. Cada año salen yo no sé cuántos de tantas universidades, y yo no sé para qué. Yo no sé si la universidad tendrá ética, primero para vender lo que no es, segundo para ofrecer lo que no tiene, y tercero para tener el valor de decirle al estudiante, mire, usted no sirve para esto, usted lo que quiere es ser artista, entonces aquí tenemos una facultad de cine y de teatro, y usted va a esto y entonces es un gran actor. O usted lo que le gusta es hacer casas, y que vean las casas que usted hace, usted puede ser un arquitecto buenísimo. Si la universidad no tiene ética para escoger, para ayudarlo a escoger a usted, pues ¿qué va a tener ética para enseñarle? Okay. Entonces ya de allí uno sale sin ninguna ética, o con una ética muy subjetiva, y dice, bueno, para mí esto es así, y para el otro pues que sea así.
Y esos son los grandes choques que tienen los muchachos cuando se enfrentan a las noticias, o cuando se quieren enfrentar a un director, o cuando se quieren mandar, digamos, por sí mismos. Entonces, ¿cómo cubren una noticia si no les han enseñado al principio? Si no tiene ética el centro donde se educan. El concepto de lo ético es un concepto muy profundo, indudablemente. Y indudablemente lo ético no se construye simplemente dentro del proceso formativo que imparte una carrera correspondiente, sino como bien lo decía Maura, estos son valores que se incorporan en todo el proceso formativo de la persona, es decir, surgen desde las propias maneras como en el hogar, la familia influye en el niño para ir creando comportamientos éticos y comportamientos que nosotros denominamos en la academia axiológicos. Es decir, no solamente el valor de la ética, sino el valor de la responsabilidad, el valor de la solidaridad, el valor de la lealtad, el valor de la fidelidad, en fin, una serie de valores que son muy importantes en la estructura integral de un ser humano. Por eso las universidades somos conscientes de que nosotros contribuimos a la formación de estas personas en cualquier disciplina. Y en esa contribución, entonces es muy importante actuar sobre la lógica de entender que la ética, en el sentido mismo y significado del término, está referenciado en la persona. Es decir, yo vuelvo a insistir en la persona. Las ofertas educativas para un país como nuestro pues son amplias y la gente toma la decisión de a dónde va a estudiar y sobre qué enfoque se oriente. Me parece también muy apropiada la precisión que hacen ustedes entre el periodismo y la comunicación social, donde el segundo abarca mayores campos que pueden hacer más flexible y dúctil la capacidad de participación de un comunicador dependiendo del medio donde se pueda encontrar. No es lo mismo trabajar en medios escritos que hablados, que visuales. Y en este sentido, yo quiero, Claudia y demás invitados, hacer una reflexión en torno a lo que hace esta universidad. Una universidad como la UNAD, una universidad pública, no tiene dentro de sus intereses el negocio educativo. Tiene dentro de sus intereses fundamentales el impacto social a través de las múltiples disciplinas en donde nosotros hacemos nuestra oferta educativa para desarrollo de las regiones. Una universidad como la UNAD hoy está en todos los departamentos de Colombia, pero trabaja con las poblaciones vulnerables de este país. Entonces ahí hay un sentido también de la ética de la organización en torno a qué tipo de profesionales está formando y para qué. El profesional de hoy, una universidad que lo hace críticamente, no lo genera dentro de la lógica de que sea una persona que salga a buscar empleo, sino dentro de la lógica del emprendimiento. Y yo pienso que la comunicación de hoy se mueve también en ese escenario, en el escenario del emprendimiento, en el escenario en el cual una persona responde a sus propios intereses, pero también a los intereses de la colectividad. Nosotros hoy trabajamos con poblaciones de estudiantes, estratos 1, 2 y 3 fundamentalmente. Y trabajamos con personas que nunca han tenido una oportunidad educativa real. Y la educación es el mejor mecanismo de transformación de una sociedad. A veces nos hemos preocupado demasiado por entender que hay sobresaturación de ciertas profesiones en el país, pero es mejor tener gente formada que gente analfabeta a la hora de ser, de alguna manera, tentados por el ejercicio no ético del desempeño social. Por eso hay tanto caldo de cultivo para los grupos irregulares en Colombia, porque la educación no ha impactado como tiene que impactar. Yo no me preocuparía de que hubieran miles de periodistas o miles de ingenieros en el país. Porque finalmente el mundo de hoy está dentro del escenario del emprendimiento. Sí, claro. Y el emprendimiento entonces lleva a la persona a una realización mucho más alta
que la posibilidad en donde nos movimos dentro de muchas generaciones de colombianos, simplemente donde la gente obtenía un título y su principal motivación era obtener un puesto. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Canal UNAD TV en red. Hay que entender de todas maneras que los medios de comunicación en todo el mundo son empresas. En todo el mundo. Nómbreme uno que no sea empresa. Cuando no son empresas de fulano, de sutano, del señor tal, pues son empresas del Estado, como, sí, como privado, la radio y público. televisión española, la radio y televisión italiana, la radio y televisión francesa, portuguesa, en fin, toda Europa. Bueno, entonces alguien tiene que poner la plata para eso. Yo creo que todo depende del país y de las condiciones que ese país le ponga al extranjero que viene a poner el dinero aquí para su negocio, para que se meta o no se meta más o se meta menos en las cuestiones internas. Eso es como una relación diplomática, digamos, a nivel económico. Creo que eso no tiene sentido que nos dé miedo, pues ahora porque llegaron los mexicanos, o los españoles, o los venezolanos, o los argentinos, yo no sé. No, hay que dejarlos que lleguen porque las cosas se hacen así, porque las empresas hoy con la globalización pues están recibiendo dinero de todo el mundo y de hecho son ya consorcios que terminaron con las mismas NBC y CBS y todo eso que había antes en los Estados Unidos. Entonces, los resultados se verán, pero lo cierto es que depende de los gobiernos y depende de cómo se les deje entrar para que ellos actúen dentro del pensamiento nacional, respetando ciertas normas de inversión y en fin, y no diciéndole, bueno, aquí tienen todo, vengan con todo y ustedes pueden hacer todo. La culpa sí, me da culpa. Eso es como cuando uno, como los católicos, la mayoría que van todos los días, o vamos todos los días y me da culpa, lo hacemos allí, pero no, salimos y ya tenemos el primer pecado. Entonces eso no... Venimos diciendo me da culpa desde el Caguán. En el Caguán nos convertimos en razoneros de las partes. Entonces, ¿usted qué opina del gobierno que dijo tal cosa a Raúl Reyes? Bueno, y entonces... No, entonces hay que parar, poner como un punto de información, mirar primero el país también, lo que conviene, ser críticos con lo que se está haciendo en el nivel humanitario dentro del país y por supuesto rechazar todo lo que viene de fuera y no nos deja trabajar en este sistema. Yo creo que esto se cumple si todos con el mea culpa que usted dice, vemos única y exclusivamente el objetivo que son los 3.000 secuestrados colombianos que están en la montaña. Porque yo creo que lo que menos se ha mirado en el cubrimiento de los medios, todos incluidos nacionales e internacionales de radio, televisión y prensa escrita, lo que menos se ha brindado y se ha tenido en cuenta para un tratamiento digno, para un tratamiento con cariño, para un tratamiento con un camino correcto para llegar al punto de encuentro, son los secuestrados. Yo no soy quien para hacer una evaluación del escenario que ustedes con mayor propiedad lo están asumiendo con toda la autoevaluación y autocrítica que es necesario. Yo lo que sí pienso es que el gremio debe asumirlo así, como una potencialidad para que esta situación crítica que está viviendo el país sea además una gran oportunidad para asumir una enseñanza profunda sobre el significado y el sentido de ser periodista o de ser comunicador social en un país como el nuestro, dentro de un contexto como el que hoy demanda también la interrelación de naciones de manera permanente, en donde la información fluye permanentemente por múltiples medios y mediaciones. En este sentido, el papel del periodista es un papel de mediador, y esa mediación bien construida al sector educativo nos corresponde ayudarla a orientar. Aquí creo que en estos dos programas hemos avanzado en un análisis crítico sobre el papel de la universidad, pero también sobre el significado que tiene una profesión como la que ustedes hoy representan y la que representan miles de colombianos, en donde indudablemente la responsabilidad social es fundamental por encima de los propios intereses personales o de las organizaciones en las cuales esté trabajando para desarrollar la profesión correspondiente. Y ojalá así sea. Sí, mire, una última acotación para redondear lo que estamos diciendo aquí. En Venezuela, en la primera parte, en la primera fase, digamos, que fracasó por eso, creo, entre otras cosas, por nuestro cubrimiento, entre comillas,
fueron más los problemas que presentamos nosotros los periodistas nacionales e internacionales por el cupo para ir a cubrir en un avión que por dejar transcurrir la noticia que era la noticia. Yo creo que tuvimos un no sé qué % de culpabilidad en que no se produjeran las cosas.